¿Vio, doctora? Ahora sí podemos empezar a hablar antes que se nos enoje el director, si no después ahora sí, se pone complicado. Sí. No, hablando del tema de... ¿Qué son las comisiones médicas? Bueno, comisiones médicas son órganos administrativos, organismos administrativos creados a partir de la Ley de Riesgo, la 24557, con toda esa nueva estructura para darle una solución a lo que son las enfermedades y los accidentes de trabajo. Entonces, estaba revisando ese tema, antes de que se presentara la columna estábamos hablando del tema de la estabilidad de los jueces, el tema de la corrupción en los distintos órganos, tanto Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, de ahí salió el tema de lo que estábamos hablando. El tema de los organismos estos administrativos, se cuestiona el hecho de que no tienen una estabilidag y eso hace por ahí al problema de imparcialidad, que se lo vincula con eso. Entonces, el tema de estabilidad de los jueces, a partir, para ordenar el pensamiento, el tema del Poder Judicial, lo importante es que tengas un juez imparcial y formado. Eso hace la diferencia con las comisiones médicas, que son tan cuestionadas y que ha dado lugar a inconstitucionalidades declaradas en varios fallos, conforme a nuestro control de constitucionalidad, y a modificaciones de la ley de riesgo en razón de este tema. Y con el tema de la justicia que estábamos hablando, para terminar eso y meternos bien en el tema del derecho laboral, con el tema de la justicia se ha intentado instalar una idea de democratizar la justicia, y incluso de que sean elegibles los jueces por voto popular, que eso... Estaría buenísimo. Sí, hay mucha gente que está defendiendo eso, hay otros que hablan que eso haría más político el órgano que siempre ha sido más conservador, que es el Poder Judicial. Pero ha sido un club de amigos, perdón que lo diga de esta manera. También. Y sí, Mariana, también, porque ha sido un club de amigos. También hay eso, y se ve mucho ahora, con los colores políticos, o bueno, esto que se ha hablado también del juez que estaba jugando al tenis con uno y que está, que si lo designa Macri es macrista, que si lo designa Fernández es kirchnerista, que si claro. ¿Entendés? Entonces... Sí, es un tema, bueno, por eso digo, es relativamente moderno este tema de la democratización, si sirve o no sirve, bueno, el tema de estabilidad. Que otros hablan, dice, bueno, si se democratiza, si vamos al voto popular y si tenemos un plazo en los cargos y por ahí se pierde la imparcialidad. También se habla... Pero ¿a vos te parece que la perpetuidad en el cargo regula el nivel de parcialidad o imparcialidad que puede tener un juez? Me parece que no tiene nada que ver, Mariana. No sé. Por ahí, mira... Es un tema de capacidad como cualquiera. Yo no tengo... por ahí no está totalmente definido el concepto, no lo tengo totalmente definido, me lo cuestiono yo a eso interiormente. Yo creo que lo que no funciona, sí estoy de acuerdo, son los organismos de control. Todo esto para el tema de imparcialidad, para transparencia, todo eso, me parece que está en darle mayor poder a los organismos de control. Y me parece que en eso no está funcionando, pero bueno, es un tema bastante complejo para verlo y fuera del derecho laboral. Volviendo al derecho laboral, ya que salió el tema comisiones médicos, podemos hablar un poco de lo que es enfermedades. Vos tenés en derecho laboral lo que son las enfermedades inculpables, que son enfermedades y accidentes inculpables, que son aquellas lesiones psicofísicas o afecciones psicofísicas
que te impiden prestar tareas, pero que no están relacionadas con el trabajo. Y por el otro lado tenés enfermedades y accidentes que sí, que te impiden realizar tus tareas habituales, pero que han sido ocasionadas por tu trabajo o por un hecho súbito y violento dentro del trabajo. Esas son las dos cuestiones que tenemos en el derecho laboral. Lo que es enfermedad y accidente inculpable, yo creo de todas maneras que es bastante conocido en la sociedad estos temas, pero por ahí no viene mal refrescar un poco. Algo? Sí. Ayer, un hecho que sucedió ayer, que es fortuito. No vamos a decir dónde. Ayer, lamentablemente, en una industria de Villa Mercedes, una persona falleció. Ajá, no fue por un accidente laboral, hubo un paro cardíaco, esa persona. Sí. Dentro del horario laboral y dentro del ámbito laboral. Me estás tocando uno de los temas uno de los más complejos que hay. Por ejemplo, un infarto, un ACV. En principio se entendían que estaban fuera de lo que es accidente de trabajo. En principio, por más que se dé en el ámbito laboral y en el horario laboral. Te estoy diciendo, en principio estos accidentes eran considerados inculpables. No obstante, hay alguna jurisprudencia y algunas cuestiones que los están tomando como accidentes de trabajo, analizando los antecedentes del caso. Claro. ¿Está bien? Claro, claro. Si digamos, nosotros tenemos casos así puntuales donde hemos reclamado, por ejemplo, al tener todo este diseño de la ley de riesgo de trabajo, donde se hizo mucho hincapié en lo que es prevención. Claro. Ocurridos estos accidentes, si no se han hecho los controles y la prevención adecuada para eso, y hay factores que han afectado junto con las tareas realizadas en esos lugares, sí los están vinculando, porque para el tema de accidente o enfermedad laboral surge como especializado el derecho laboral, pero de la regla general de la responsabilidad por daños, es decir, del derecho civil. Con esto quiero decir, hay una estructura de derecho para vos podés vincular o decir es responsable tal o cual. Es decir, vos tenés que partir de esto, de que hay un daño. Vos tenés que partir de ese objeto, de esa situación de hecho. Hay un daño. Vos decís, porque si no... Vos tenés un accidente, pero no tuviste ningún daño, en este caso hay una muerte, ¿no es cierto? Pero vos tenés un accidente y después no te quedó ningún daño, no hay nada que reclamar. Entonces, vos tenés que ver que haya un daño, algo para reclamar. De ahí partís. Para poder vincular y decir, tal persona tiene que repararme esto, tiene que haber una reparación, tal persona o tal ART, porque para eso se estableció todo este sistema de seguro obligatorio. Tiene que haber lo que se llama en derecho una relación causal. Tiene que haber una vinculación que te una este daño con quien te tiene que reparar. Eso se llama relación causal. La relación causal es la que te dice... hubo elementos que hacen que este daño se provoque, se haya producido y que me lo tienen que reparar. Por eso te digo, en el caso del infarto o un ACV, que en principio era considerado inculpable, hay que ver si hubo omisiones que vinculan a que haya acontecido eso. Bien. ¿Entendés? ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende? Entonces, eso, y ha habido apertura donde se está reconociendo
que las ART han tenido que reparar esos infortunios, ¿no? Mira. Sí, son novedosos y son delicados y depende mucho de la probatoria. Claro. De la probatoria, si este hombre ha tenido sucesos, suponete que han tenido problemas de presión alta o de manos, y los controles, porque tienen que hacerse controles periódicos anuales. Entonces, si no se hicieron los controles periódicos, o si se hicieron mal, o si se hicieron y no se tomaron medidas para eso, claro, entonces está a lo mejor no en toda su dimensión, pero sí afectado. Bueno, lo que te decía, el tema de enfermedades inculpables, enfermedades o accidentes, son aquellos que no tienen nada que ver con el trabajo, ¿no? Y que te impiden cumplir tareas. En esas enfermedades o en esos accidentes hay cuestiones que son transitorias y que no dejan secuelas, y hay cuestiones donde sí hay secuelas, y hay casos donde vos decís, bueno, un resfrío es que te impide, pero es momentáneo. Claro, es transitorio. Claro. Entonces, el caso ese de un resfrío, tenés una licencia por una enfermedad inculpable, que está prevista en la Ley de Contrato de Trabajo. La Ley de Contrato de Trabajo es el cuerpo básico con el que te vas a manejar en lo que son los derechos laborales. En ese caso, de tener una licencia, bueno, dicen, ¿qué pasa? Está comprendido y está regulado para que si vos tenés una afectación, ¿por qué todo esto? A ver, vayamos al inicio. En un contrato de trabajo hay derechos y obligaciones de ambas partes, ¿no? Trabajador-empleador, ambas partes tienen sus derechos y sus obligaciones. Entonces vos decís, un trabajador que está impedido de cumplir sus tareas porque está enfermo, tiene su derecho de usar de su licencia, pero también tiene obligaciones en eso, que están expresamente establecidas, como es dar aviso oportuno al empleador, por una cuestión de buena fe, para que pueda, claro, si hay que reemplazarlo, o ver justificar que con el certificado médico que es así. Obviamente, la ley dice dar aviso en el primer día que vos no vayas a concurrir a tu trabajo, previendo excepcionalmente que si por la gravedad de la situación no lo puedes dar, después lo justifiques por qué no lo hiciste. Pero en principio es en la primera jornada que vos no puedas cumplirla. Y acreditarla debidamente con el certificado. Eso si vos no cumplís con eso, por eso te digo, derechos y obligaciones. Vos no cumpliste con tu obligación de dar aviso y de acreditarlo debidamente, después no vas a poder recibir el salario de esos días que vos no asististe a tu trabajo. Bien. Por el otro lado, el empleador tiene la facultad del control del trabajador. Veo preguntas que me sorprenden porque justo era un poco lo que te iba a preguntar. Nos dice acá una persona, dice... Sí. La pregunta es, hace 6 meses que estoy presentando certificado. Sí. ¿Cuánto tiempo más puedo seguir? No, esto no es cuanto vos quieras, es cuánto tu afección justifique. No, está bien, pero ¿por qué pregunta eso? Sí. Uno es por el médico lo que determine, pero segundo, porque la ley de trabajo te establece un tiempo límite. Dice... ¿Ves? Claro, sí. Viste que es un tema conocido, ¿no? Es un tema conocido. No, porque vos te preguntas, hay gente que dice, viste que existe, te dicen, la industria del certificado médico. Sí, también. Bueno, sí. Gancho, y bueno, y en los organismos públicos más muy todavía, normal, mucho control también, en esas cuestiones. No, el tema de los límites son 3 meses, si vos tenés una antigüedad de menos de 5 años, y 6 meses cuando vos tenés una antigüedad en el empleo de más de 5. Claro. Eso se duplica en el caso de que vos tengas cargas de familia. No sé cómo será el caso. No sé cómo será el caso. Y se quedó con un pie complicado, con un pie caído, dice. Y bueno, pero depende, porque si tiene hernia de disco, es probable, y es probable que sea una afección laboral. Entonces es diferente. Ahí no tiene los límites. Te preguntan otra cosa, mira. Dice, ¿qué pasa con enfermos crónicos?
diabéticos, SIDA, etcétera. ¿Se también tiene que declarar? ¿Qué pasa si no lo declaro? No pasa nada. No pasa nada. Primero, que cuando vos ingresás a tu trabajo, te tienen que hacer el examen de ingreso. Entonces, decir, vos no lo declaraste, pero si no me hicieron el examen tampoco. ¿Bien? O sea, si vos venís y te hacen el examen de ingreso y cuando vos haces la declaración, las preguntas donde te dicen los antecedentes y ahí va a salir si sos diabético, claro. Bueno, y vos falseás, sí, es medio complicado. Claro. Obviamente porque después quedarás excluido de las protecciones, habrá que ver si algo tenés que reclamar, ¿no? En principio, falsear por falsear no tiene una sanción. Falsear por falsear no tiene una sanción. Serán después lo que se vaya presentando en el camino. A las consecuencias que te genere el haber falseado. Ese tema. Claro. Sí. El tema también de las afecciones crónicas lo que tiene es que si a vos te imposibilita cumplir tareas, tenés el límite normal de cualquier otra afección, con lo que se llama la recidiva también. Es decir, por ejemplo, si vos tenés una antigüedad de más de 5 años, tenés carga de familia, podés estar faltando en el año hasta, en ese plazo que yo te digo, de 2 años, en un plazo de 2 años, hasta 1 año. Sí, aunque esté cortado. Sí, puede ser corrido o cortado. ¿Y qué pasa posterior a eso? Sí, después, vos, para volver a faltar por esa afección, tiene que transcurrir 2 años desde que iniciaste. ¿Entendés? Es lo que se llama la recidiva. Está bien. Claro, porque digo, ahí hay 2 cuestiones. Por un lado, yo entiendo la afección del empleado que dice, che, no puedo laburar. Pero por el otro lado entiendo también al empleador que dice, che, yo no puedo tener 5 años esta persona que no me trabaja y le tengo que estar pagando el sueldo. Alguien se tiene que hacer cargo. Sí, no. ¿Qué pasa? ¿Se da por terminada la relación? Entiendo que si vos lo despedís no hay ninguna sanción. Es un despido, es un despido arbitrario, es un despido injustificado. No arbitrario, porque no quiero usar tampoco esa palabra porque tiene otras connotaciones, pero es un despido que se llama injustificado, del 245. Es decir, no, este empleado a mí no me conviene. Bien. ¿No? Entonces vos como empleador decís, este empleado no me conviene, yo respeto la ley, le pago las inasistencias, todo, digo, pero ya cumplí con lo que dice la ley y va a seguir faltando, aunque no se lo tengo que pagar, pero no me sirve un empleado así, yo lo despido. Tenés esa facultad, tenés esa posibilidad. Pero pasado cierto lapso vos ya no le pagás más. Puede seguir siendo empleado tuyo, pero no le tenés que pagar. Claro. Bien. Eso es lo que se llama la reserva de puesto. Perfecto. Bien. Sí, transcurrido, esa es otra cuestión. Transcurrido el año de licencia, suponete en el más extenso de los supuestos, transcurrido el año, se ingresa en lo que se llama reserva de puesto. Esa reserva de puesto no se paga el sueldo, ¿entendés? Y es por 1 año más. Ahora, si el empleador tiene la obligación de reservarle el puesto y si en ese lapso hay un alta y vuelve, tenés que darle trabajo. Si no vuelve, ahí sí queda extinguido el contrato de trabajo y no hay pago de indemnización por despido. Ahí no se paga indemnización por despido, porque transcurrió todo el año y no volvió a trabajar. Ahora, en el camino, suponete, le dan el alta y queda con incapacidad. Si queda sin incapacidad, normal, vuelve a su lugar como estaba trabajando. Si vuelve con incapacidad y el empleador no tiene un puesto de trabajo para su situación, lo puede despedir con un pago de una indemnización del 50% del despido injustificado, lo que es la indemnización del artículo 247. Bien. En el caso que tenga incapacidad en el caso que tenga una incapacidad, un porcentaje de incapacidad que no es total y el empleador tuviera lugar para tomarlo, también lo toma igual
que como venía anteriormente trabajando. Y en el caso que sea total la incapacidad, tiene que pagarle la indemnización del artículo 245. Ese es todo el tema de las enfermedades y accidentes inculpables. De todas maneras, todo, absolutamente todo, es interpretable, hay que analizar situación por situación, caso por caso, es muy particular. Hay que ver los casos concretos, absolutamente. Claro. Y en esa historia que te digo, por ahí quedan vacíos legales, lagunas, donde tenés que interpretar, y en ese supuesto, la ley de contrato también tiene previsto que en la interpretación se va a aplicar la ley más favorable al trabajador, ¿no? Claro. En la interpretación de las normas y en la interpretación de los hechos, la ley más favorable. Eso también está previsto en nuestra Constitución provincial, en el artículo 59. También tiene previsto el tema de la aplicación de la norma más favorable. Perfecto. Pero hay supuestos donde, por ejemplo, los más complicados en esas historias son cuando hay divergencia entre los diagnósticos y la parte entre el médico tratante del trabajador y el médico del empleador, el que hace el control. Ahí suelen presentarse varios problemas. Bien, y ahí ¿quién define? Y ahí no está determinado y eso es jurisprudencial. Hay quienes te van a decir que por ser el médico tratante del trabajador y que está en mayor conocimiento de su afección, es quien tendría privilegio. Hay otros que te van a decir que no. Y hay otras corrientes que dicen, bueno, tendrá que ir a una junta médica que determine, una junta médica imparcial. Son temas, ese es uno de los temas más complicados porque eso no está definido por la ley y queda sujeto a interpretación judicial. Y en el camino se arman varios líos, varios embrollos. Claro. ¿Qué pasa cuando te contratan sabiendo que sos paciente oncológico y después te quieren echar porque caes de vuelta con las quimios o tenés alguna recaída? ¿Hay alguna ley que te proteja? Sí, claro que sí. El tema... ahora es muy raro que ocurra, estoy tratando de pensar... Sí, es raro que te contrates si sos oncológico. En concreto, sí, me parece... Bueno, ha habido el tema, por ejemplo, del SIDA, también cuando fue ese tema. Sí, hay una discriminación, sí, obviamente, está la ley, ¿te acordás que la estuvimos hablando? Sí. Incluso en el convenio de la OIT que prevé el tema de la discriminación, y es de aplicación operativa lo que decíamos, porque... ¿Te acordás que hay toda una discusión de decir lo que es derecho internacional laboral no se aplica, sino que son recomendaciones, que se busca, que las políticas de Estado, que demás y que no sé cuánto, y que porque no se reglamentó, no se aplica? Bueno, eso está, eso ya quedó dilucidado. Que es operativo. La ley, el derecho internacional se aplica cuando es posible, cuando la manera en que ha sido legislado internacionalmente permite su aplicación práctica, cuando no es tan genérico, cuando hay manera de determinar que es bastante concreto para aplicarlo. Y en el caso de la discriminación, sí. Por supuesto que es terrorífico para las empresas. Para el empleador que actúe de esa manera, porque además hay una afectación a la dignidad del ser humano, ¿no es cierto? Que también es otros temas, otro punto neurálgico con el tema de las enfermedades. Es muy sensible este tema que yo te digo, y tanto así, vos fíjate que yo me estaba analizando, cuando se habla de derecho del trabajo y de la litigiosidad y de todo eso que está mal y que toda esa cuestión que denostan, fíjate vos que no toman, ahora vamos, fíjate vos que no hablan de estos temas sensibles, porque por más
que desde algunos lugares del gobierno, de las políticas de Estado, se busque armar las cuestiones o las leyes con un pensamiento económico, hay sensibilidades que no se pueden tocar, que no se pueden pasar por alto, como es el caso de las enfermedades. Y vos ves que, mira, yo pensaba que era un tema que no iba a interesar tanto, no, y fíjate cómo la gente está preguntando una cosa y la otra, porque es muy delicado. Y por eso lo traigo a colación, porque es mucho que se consulta en el estudio por ese tema. Pero pensé que era más conocido, menos... ¿Pensaste que iba a ser menos popular? Sí, que no iba a interesar tanto, digo. Muy bueno, muy bien. Generó mucho en gaming, como se llama ahora. Bueno, muchas gracias, genial. Mariana. Bueno, Javier, nos estamos viendo. Excelente semana. Cerramos el espacio con la doctora.